Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Subraya las respuestas correctas y luego determina la ecuación de la densidad. Se conoce que la unidad de la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces se puede determinar mediante la relación entre la masa, el peso y el volumen. Sabemos que es la masa. Luego dice, y la masa y el peso y el volumen, obteniendo así la ecuación de la densidad que es igual a masa sobre el volumen. Acá tenemos la primera tabla donde nos muestra algunos valores en función a lo que es el material. Tenemos lo que es el mercurio, el plomo, el aluminio, el agua y la gasolina. Entonces, si ya yo sé que la densidad del mercurio es 13.600, de hecho es la mayor densidad que hay en esta tabla. El plomo la tiene a 0,09, el aluminio a 2.700, el agua a 1.000. Incluso el agua tiene mayor densidad que la gasolina. La gasolina está establecida en 680. Ahora, ¿cuál es el volumen que corresponde a cada uno de ellos? La del mercurio, el volumen está establecido en 4 tercios multiplicado por pi por el radio al cubo. El plomo es similar, pero lo multiplica por 0,005 al cubo. Y el aluminio, el agua y la gasolina tienen el mismo volumen. Recuerden, no es lo mismo volumen que densidad. Ahora, de igual forma pasa con la masa y el peso. Cada una tiene su masa y cada uno tiene su peso. Por eso es que ustedes se dan cuenta que cuando nosotros trabajamos con la parte de lo que son los fluidos, eh, no tienen la misma textura, no tienen la misma composición, porque tienen mayor masa. Por ejemplo, el mercurio tiene una masa de 7,12 por 10 a la menos 3 kilogramos, en comparación con la de la gasolina, que es 3,56 por 10 a la menos 4 kilogramos. Y el peso, por ejemplo, el mercurio es 0,07 newton y la de la gasolina es 3,49 por 10 a la menos 3 newton. Son completamente distintos cada uno. Entonces, todo va a depender de la densidad que tenga cada material al cual estemos trabajando. Por ejemplo, dos objetos de forma exactamente igual pueden tener diferentes pesos. Claro que no, claro que no. ¿Por qué? Sería posible, basta con que su masa sea diferente. Observen, dos objetos de forma exactamente igual pueden tener diferentes pesos. Sí, recuerden que si nosotros decimos las dos esferas eran exactamente iguales, pero una era de mercurio y otra era de gasolina, entonces por lo tanto una iba a tener mayor peso que la otra porque tiene mayor densidad. Vamos a responder esta pregunta que dice lo siguiente. ¿Dos objetos de forma exactamente igual pueden tener diferente peso? Claro que sí es posible, basta con que su masa sea diferente. Tenemos acá el ejemplo que acabamos de vivir en la tabla, donde la masa del mercurio era mayor que la masa de la gasolina. Y las esferas podrían ser exactamente iguales, pero cada una tiene una masa distinta. Ahora, ¿qué se debe modificar en las esferas para que posean el mismo peso de cada una? ¿Será la forma, el tamaño, la densidad o no es posible? Claro que sí, claro que es posible. Hay que modificar el tamaño porque si yo llevo esta densidad del mercurio es de 0,07 y este es de 3,49 por 10 a la menos 3, entonces tengo que incrementar el tamaño para que me llegue a este peso. Por lo tanto, sí es posible. Si las esferas son sólidas o líquidas, existe un cambio en su masa. No presentan ningún cambio debido a que la masa no se ve afectada por el estado físico de la materia. Independientemente de lo que suceda, la masa nunca se va a ver afectada. Eso lo tenemos que tener claro. Vamos a resolver este ejercicio que dice acá. Observen. La densidad se define como la cantidad de sustancia que ocupa un centímetro cúbico de sustancia homogénea
por lo que queda especificada la densidad de una materia como ρ igual a la masa entre el volumen. O sea, ρ quiere decir que estamos trabajando en función a lo que es la densidad y se puede medir en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Depende si trabajamos con el MKS o el CGS. En este caso, la densidad de una materia se ve afectada debido a dos factores. ¿Cuáles son? La temperatura y la presión. ¿Por qué? Porque si hablamos de la temperatura, produce un cambio en el volumen. Y si hablamos de la presión, debido a que su variación en el volumen genera un cambio en el fluido. Ahora, vamos a ver esta tabla. Observen acá. Si trabajamos con el MKS, tenemos un peso, donde vamos a trabajar en función a kilogramos sobre metro cúbico. Y si trabajamos con el CGS, gramos sobre centímetro cúbico. El agua tiene un valor, su densidad. El agua del mar tiene otra densidad, el alcohol otra densidad, el benceno, la gasolina y el mercurio nuevamente tiene mayor densidad. Sabemos que ya desde un principio le hemos dado cuenta que mayor densidad obtiene el mercurio. Eso es con respecto a las sustancias líquidas, pero con respecto a las sustancias gaseosas se nos presenta otra situación. El aire tiene una densidad de 1,29, el helio tiene una densidad de 0,178, el hidrógeno 0,09, el nitrógeno 1,25 y el oxígeno 1,43. Trabajando con el MKS, ya sabemos que si nos dan en CGS, también tenemos los valores acá. Ahora, observen lo que dice acá. ¿Pero qué es un fluido? De seguro notaste que en la tabla anterior se encuentran solamente sustancias líquidas y gaseosas, debido a que el objeto de estudio de este tema corresponde a los fluidos en reposo y no se toma en cuenta a los sólidos. Claro que sí. Esto es lo que hablamos nosotros desde un principio, densidad de algunos fluidos. Un fluido es una sustancia que se desplaza de manera continua y cuyas partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción débiles y carece de elasticidad y rigidez, lo que ocasiona que cualquier fuerza altere su forma, haciendo que adopte la del recipiente que la contiene y presentando sus características más notorias, o sea, fluir libremente. Entonces, acá tenemos la fórmula que nos va a establecer lo que es la presión en los líquidos. Conocemos que la presión está definida en función a la fuerza. Observen en la fórmula. Esto que tengo acá, fuerza, está trabajando con lo que es la parte de una fuerza, pero ejercida en un eje perpendicular. Observen, esto que está acá es fuerza perpendicular. Ahora, la presión va a ser igual a la fuerza perpendicular dividida entre ¿quién? Entre el área. Ya tengo entonces establecida que la fórmula para conseguir la presión del líquido es esta. Pero la unidad de la presión en el sistema internacional corresponde al pascal, que equivale a Newton sobre metro cuadrado. O sea, sin embargo, también se puede medir la presión en PSI, que es libra sobre pulgada cuadrada. O sea que un PSI equivale a 6.894 pascales. Entonces, si ya sabemos cuál es la unidad de medida de la presión, podemos empezar a trabajar o fusionar lo que es la segunda ley de Newton. Sabemos que fuerza es igual a la masa por la gravedad. Ahora, si yo sé que fuerza es igual a la masa por la gravedad, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es despeje. ¿Por qué? Mira lo que dice acá. Pero ¿qué sucede con la presión que ejercen los líquidos para responder a esta pregunta? Utilizamos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por gravedad, y despejamos la masa de la expresión en la densidad. Ah, ok. Masa va a ser ¿quién? La presión por el volumen. ¿Sí? Masa es la presión por el volumen. Entonces, vamos a sustituir lo que es la masa acá, partiendo de esta deducción, y nos va a quedar fuerza igual a la presión por el volumen por la gravedad, sustituyendo aquí la masa. Ya no trabajamos con masa, sino trabajamos con presión y volumen. Pero esto va a seguir constituyéndonos
otra fórmula, porque recuerden que estas son fórmulas compuestas. Vamos a ver cómo quedaría la siguiente. Dice lo siguiente. El recipiente uniforme que contiene un líquido tendrá por ecuación de volumen el producto del área de la base de altura. O sea, el volumen va a ser igual ¿a quién? A la área por la altura, por lo que obtenemos que la fuerza va a ser igual ¿a quién? A la presión por la altura que multiplica al área que multiplica a la altura por la gravedad. Ya estamos cambiando también a lo que es el volumen. Y nos está quedando de esta manera. Nos está quedando de esta manera. Solamente nos falta establecer o relacionarla con lo que es la fórmula de la presión en los líquidos, que es esta que tenemos acá. Presión es igual a la fuerza perpendicular dividido entre el área. Bueno, finalmente hacemos la sustitución acá y nos está quedando que la presión va a ser igual a todo el cambio que hicimos partiendo de la segunda ley de Newton. Nos quedó fue así. Ya no era masa por gravedad, sino presión por el área, por la altura, por la gravedad. Y al sustituirlo dentro de la presión de los líquidos, nos queda de esta manera. Ahora, podemos seguir simplificando esta área con esta área, ¿verdad que sí? O sea que entonces la ecuación de la presión nos quedaría de esta manera. Presión va a ser igual ¿a quién? A la densidad por la gravedad por la altura. O sea que esta va a ser la fórmula o la ecuación que vamos a utilizar nosotros para poder resolver los ejercicios que se nos estén planteando en función a los líquidos. Muy bien, vamos a continuar. Observa lo que dice acá. Diferencia de presiones. Si consideramos un recipiente lleno de un líquido y los puntos de altura, altura sub 1 y altura sub 2, la presión para cada uno son, P sub 1 va a ser igual ¿a quién? A la densidad por la gravedad por la altura sub 1. Y P sub 2 va a ser igual ¿a quién? A la presión por la gravedad por la altura 2. Ahora, podemos tener la diferencia de presiones, donde decimos que P sub 1 va a ser, P sub 1 menos P sub 2 va a ser igual ¿a quién? Bueno, sustituimos este valor que tenemos acá y este valor que tenemos acá, o sea, las ecuaciones las relacionamos y acá aplicamos lo que es el factor común. Tenemos la altura acá, altura sub 1 y altura sub 2. Y este, señores, que está multiplicando, quedan solo acá la presión por la gravedad que multiplica ¿a quién? A H sub 1 menos H sub 2, sacando lo que es el factor común. Ahora, a esta expresión se le conoce como la ecuación fundamental de la hidrostática, cuyas características son: la diferencia de presión depende de la diferencia de profundidades en el interior de un recipiente que contiene un fluido en reposo. Estas son las características fundamentales que debe cumplirse para la aplicación de esa ecuación. Si dos puntos se encuentran en una misma profundidad, soportan la misma presión, independientemente de la forma del recipiente. ¿Ok? Observen acá la imagen. Tenemos un recipiente con una profundidad y acá tenemos unas esferas que están hundiéndose. Esta está a una altura y esta está a otra altura. O sea, tienen una longitud distintas. Principios fundamentales de la hidrostática. Principio de Pascal. La presión externa que se ejerce sobre un fluido no comprensible y en reposo dentro de un recipiente no deformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de fluido. Este principio es el que se utilizó para la elaboración de lo que llamamos nosotros los gatos hidráulicos, para levantar los vehículos, para grandes industrias. Y esta es la que hoy día se pone en manifiesto para eh, todo tipo de problema que se genere con la hidrostática. Por ejemplo, acá dice, la prensa hidráulica es una de las principales aplicaciones de este principio, pero también se puede encontrar en gatos hidráulicos, frenos hidráulicos, puentes hidráulicos, entre otros. Ahora, observen, la fórmula dice que la fuerza 1 dividida entre el área 1 va a ser igual ¿a quién? A la fuerza 2 dividido entre el área 2. Entonces, con esta ecuación, yo puedo encontrar o calcular
tranquilamente, si tengo una fuerza, e incluso teniendo yo un peso, por ejemplo, un vehículo que pese 2000 kilogramos, puedo hallar esta fuerza. ¿Cómo? A través de la segunda ley de Newton que me dice que fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Entonces, suponiendo que me están dando la masa, yo puedo calcular esta fuerza. E incluso esta área también la puedo conseguir si me dan una, hago un despeje, este que está dividiendo sube a multiplicar y estos que están acá, este multiplicando vas a dividir y este pasa a multiplicar. O sea que esta va a ser la que nos va a servir a nosotros, nos va a ser útil para la resolución de ejercicios de esta índole. Observemos acá. Dice el principio de Arquímedes. Este principio afirma que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta una fuerza vertical hacia arriba, conocida como empuje, que es equivalente al peso del líquido desalojado por el cuerpo. El principio es válido para todo cuerpo que esté sumergido bajo un líquido. Y la fórmula que es de la siguiente. Ecuación va a ser igual a la fuerza de empuje, que va a ser igual a la presión del líquido por la gravedad, por el volumen, que es el desplazamiento que sube. Observen la línea que tenemos acá marcada en los recipientes. Y acá tenemos el objeto que se está sumergiendo. Entonces, el líquido genera una presión y el volumen sube. Vean la línea por la cual se rigen los líquidos. Y una vez que el objeto está completamente sumergido, los fluidos van a subir, generando una presión. Esta presión es la que aplicó Arquímedes para llegar a la conclusión que existe una fuerza de empuje. Y esta es la que se aprovecha para el uso de lo que es ya la parte de la hidrostática. Ok, ya tenemos más claro lo que es el principio de Arquímedes. Observen lo que dice acá. Para entender el tema, calcula la presión que ejerce el aire. Acá la tenemos, observen. Presión es igual a ¿quién? A 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos al nivel del mar. Es la altura. Y conociendo que la aceleración de la gravedad es igual a 9,8, utilizamos la fórmula que ya hicimos, el despeje, y llegamos a la conclusión de que la presión iba a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, una vez sustituidos los valores, nos va a dar que la presión determinada es 760 milímetros de lo que es la presión ejercida en el aire. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Observen. Escribe B si es verdadero y F si es falso. Vamos a ver. La presión que ejerce un líquido es mayor cuando mayor es la profundidad. Obviamente que es verdadero. Ya la tengo respondida acá. B. En dos líquidos de diferente densidad, ya estamos hablando de diferente densidad, a una misma profundidad la presión es mayor en el líquido menos denso. No, esto es falso. ¿Por qué? Porque la presión es mayor en el líquido más denso. Siempre. A mayor, a mayor presión, mayor profundidad, mayor presión. La presión depende del volumen del líquido. La presión no depende del volumen del líquido, sino depende de la profundidad y la gravedad. Lo acabo de decir. A mayor profundidad, mayor presión, ¿verdad que sí? El peso de un líquido que flota sobre el agua es menor que la fuerza de empuje. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque para que flote debe ser menor, debe ser mayor el peso que el cuerpo. Entonces, por lo tanto, es falso. Vamos a resolver un ejercicio. Observen acá. Miren lo que dice acá. Resuelve los problemas. Un objeto es sumergido 2 metros en un líquido, provocando que sufra una presión de 13.328 pascales. Me piden determinar la sustancia en la que está sumergido. Me dieron 4 opciones: agua,
benceno, gasolina y mercurio. Ok, acá yo tengo que es gasolina. Pero ¿cómo llego yo a la conclusión de que es la gasolina? Bueno, tendría que yo calcular cuál es la densidad de ese material, de ese líquido. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues bueno, simple y llanamente busco mi fórmula, la cual aparece reflejada la presión. ¿Qué valores me están dando? Me dieron acá 2 metros, es una altura, me están dando una presión. Entonces vamos a ver qué fórmula puedo utilizar. Observen acá. Presión va a ser igual a la densidad que multiplica la gravedad y la altura. Entonces tengo la presión, que es 13.328, y tengo la altura, que son 2 metros. Ah, pero también tengo la gravedad. Entonces, si tengo la presión, tengo que hacer un despeje acá de esta densidad para saber, dependiendo del valor que me dé, esa densidad, puedo determinar, según las tablas que yo les mostré anteriormente, qué tipo de líquido es. Vamos a ver, vamos a hacer un despeje y a ver cómo quedaría establecido entonces. Observen. Estos dos que estaban multiplicando bajaron a dividir y quedó la presión dividiendo la gravedad por la altura, 9,8 por 2. Acá lo tengo. 13.328, que es la presión que me dieron en el problema, 9,8, que es la gravedad, y 2, que es la altura. Al resolver esto, me dio que esto es igual a ¿cuánto? A 680, y 680 equivale a la densidad de lo que es la gasolina, señores. Ustedes pueden rectificar estos datos y pueden verificar en la tabla que yo les di a un principio para que se den cuenta que sí es la gasolina. Ahora viene el segundo ejercicio, dice, determina el área necesaria para elevar un auto de 2.000 kilogramos de masa si ejerce una fuerza de 300 newton en el émbolo menor de 0,1 metro cuadrado. Me están dando un área también. Ahora, acá también me dieron 4 opciones. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Bueno, ya yo deduje que era 6,53 metros cuadrados. Ajá, pero ¿cómo? Bueno, partiendo del principio de la hidrostática, donde Arquímedes plantea que el peso A va a ser igual al peso B, ¿verdad que sí? Ahora, acá me dieron una fuerza de 300 newton, pero acá no me dieron la fuerza, me dieron fue el peso, la masa del objeto, del automóvil. Ah, pero yo con esta masa es suficiente para yo determinar cuál es la fuerza 2. Fuerza 2 va a ser igual a ¿quién? A la masa por la gravedad. Esto me va a dar la masa que tengo que calcular para yo poder determinar cuál es el principio de Arquímedes en función a lo que es la determinación del área. Pero observen lo que dice acá. Entonces, partiendo de la fórmula de Arquímedes, nos podemos dar cuenta que la fuerza A dividida entre el área A va a ser igual a la fuerza B dividida entre el área B. Acá me están pidiendo cuál sería la superficie B. ¿Cuál es la superficie B? Bueno, hacemos nuestro respectivo cálculo, introducimos nuestros valores y ya yo tengo acá establecido que, según los cálculos que me dieron en el enunciado, la primera fuerza es de 300 newton y la primera área era de 0,1 metro cuadrado. La conversión de la fuerza a través de la segunda ley de Newton me dio que la segunda fuerza es igual a 19.600 newton. Habría que conseguir esta que tenemos acá, que es la incógnita. Entonces, este que está dividiendo, este multiplicando, vas a dividir y perdón, tenemos que hacer el despeje de esta que tenemos acá. Entonces, este sube, estos van a bajar. 19.600 multiplica 0,01 a 0,1 y lo dividimos entre 300. Eso me va a dar el valor que me están pidiendo. Ahora, al hacer el cálculo, obtengo que el área va a ser igual a 6,53 metros cuadrados. Ustedes lo pueden hacer en su casa para verificar los datos. Entonces, recuerden, este que está dividiendo sube a multiplicar, este que está multiplicando baja a dividir y este que estaba solo, la despejamos y queda como el área B. El área B es igual a 6,53 metros cuadrados. Ok, señores, esto ha sido todo con respecto a lo que es la parte de los principios de Arquímedes, los fluidos
en reposo. Que pasen un feliz día. Nos vemos en la siguiente clase.